Y el último tema, alcalosis respiratoria. Rarísimo, nunca vienen. Son todos aquellos que se disparan emocionalmente. Se traduce en que la alcalosis respiratoria hay un incremento del pH por encima de 7,45. Ya el trastorno, porque se llama alcalosis respiratoria, es que vas a perder tu presión del CO2. Entonces la presión del CO2 va a estar baja, menor a 35, y en compensación el bicarbonato tiene que bajar. La alcalosis respiratoria, entonces, el trastorno primario es la disminución de la presión del CO2. ¿Cuál es el origen? Ahí tienen, mire, ansiedad e histeria. Ansioso, esos que van a los conciertos, que se desmayan ahí porque lo vieron a Ricky Martin, principalmente si son bluministas, les encanta. Entonces, aquellos casos que tienen esos estados así, digamos, de emoción, ¿ya? Entonces se pueden desmayar de la emoción, de la histeria, del fanatismo, ¿no es cierto? Ya, en el fútbol no se ha visto que alguien se desmaye, digamos, y hay gente muy, muy fanática, ¿no? Muy fanática, pero sí, digamos, en los eventos donde hay una estrella, ¿no? Vos porque veas a Messi no creo que te vas a desmayar, digamos, más bien querés sacarte fotos, pero hay otra gente que ve un cantante y se desmaya de la emoción, digamos, ¿no? Son situaciones así. Los espectáculos son los que generalmente llevan a esto. Y la vez, por decir, ¿cómo lo vemos nosotros esta alcalosis respiratoria? Si se fijan ahí al frente del San Juan de Dios, es inconcebible para mí que al frente de la emergencia hay un montón de sitios de velatorios, ¿se pueden dar cuenta? Nosotros pregonamos la vida y al frente están los suchas esperando que la gente se muera. Y vienen ustedes cómo se pelean por un muerto. ¿Ya? Entonces, una vez ni muere, al frente ya se van y lo están velando. Entonces ahí es donde vemos a los familiares que están afectados por la pérdida de un ser querido. Entonces hiperventila y se desmaya, ¿no? Clásico que llegan al alcalosis respiratoria. Después, encefalopatía hepática, intoxicación por salicilato, sepsis, todo eso, les cuento que es rarísimo. No hay gasometría. Fui al banco a ver ahí al laboratorio a ver si tenían reporte. No hay. Ya, porque es rarísimo, y hasta para encontrar en la web pues, se van a fijar que nadie ha publicado así gasometría de casos o casos clínicos, así son contaditos, son 5, no hay más. Ni en inglés, ni en español, ni en ningún hecho, muy poco. ¿Listo? Hay estimulación de quimiorreceptores periféricos, hipoxemia, hipotensión, anemia grave, estimulación de mecanorreceptores, habla, neumonía, tromboembolismo, mire, rarísimo. O sea, todas esas que están mencionando más dan acidosis respiratoria, ¿ya? Pero ¿dónde es la segunda causa? En aquellos que lo metemos al ventilador, no sabemos usarlo, le ponemos una concentración de oxígeno del 100% y lo dejamos y entonces ya se va al alcalosis. En ese caso lo inducimos nosotros. Y ahí tenemos que estar disminuyendo, digamos, la frecuencia respiratoria, la FiO2 al ventilador. En realidad es una iatrogenia, uno lo genera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le genera esta iatrogenia? La hiperventilación. Sea el modo, si sean buceando, ya, o con máquina, que le pongas una frecuencia mayor de 20, 28, 30, lo que te dé la gana, le pones demasiado alto, entonces te va a llevar a la alcalosis respiratoria. Y uno constantemente tiene que estar haciendo una gasometría del que está usando ventilador, por lo menos una cada 12, cada 24. En el San Juan de Dios nos dejan hasta 2 gasometrías al día. ¿Ya? Entonces, si está respirando demasiado rápido, con mucho oxígeno, la presión del CO2 va a caer. Entonces, ahí es donde aparece este caso. Y tiene todo lo que uno puede esperar, parestesia, espasmos musculares, habla ahí, ¿no? Taquicardia, taquipnea, puede ser arritmia, alteración del nivel de conciencia, como ha pasado que se desmayan, ¿no? Las madres que han perdido a su hijo ahí al frente en el velatorio se desmayan, llegan a la bolsa, ¿no? La alzan, como sea. La ve de negro y ya sabe que hiperventiló, ¿no? Entonces, y puede haber eso, síncope, pérdida de conciencia. Hay alteraciones neurológicas, ansiedad, incapacidad de concentración, reducción de la capacidad psicomotriz, irritabilidad, vértigo, síncope. Y hay alteraciones cardiovasculares, vasoconstricción cerebral, descenso de la presión arterial, reducción de la resistencia periférica, incremento del gasto cardíaco, alteraciones en el complejo QRS. Hay alteraciones respiratorias, hiperventilación, hipocapnia, sensación de disnea, broncoespasmo. Todos aquellos que han venido, por decir, por estados emocionales, ansiedad, pérdida
de un familiar, siempre se quejan de falta de aire y más bien están respirando rápido. Al respirar rápido tu CO2 cae. Entonces, tratamiento, bolsa de papel. Ya, la bolsa de papel es difícil de pillarla, no hay bolsas de papel. Si ustedes se fijan en los supermercados, te dan una bolsa plástica, no sirve. A ver, darle una bolsa plástica inflada y que el paciente respire su propio CO2. Lo vas a matar, pues, porque se prende, ¿no? Entonces tiene que usar una bolsa plástica, estas cosas de papel. Esta es dura, rígida, parece un cartón. Ahí tengo un equipo de bioseguridad, miren ahí, siempre listo. Pues si tengo que ir a ver ahí. Entonces, debes hacer respirar con la bolsa de papel. Ya. Se trata de la misma manera, hemograma, glicemia, urea, creatinina. Esos que van ahí, por decir, esas personas que han hiperventilado al frente, donde están los velorios, no le hacemos gasometría y sabemos que va a ser un gasto insulso. Una bolsa de papel, le ponemos a la boca, ella mete, bota, tratamos de tranquilizar, que respire su propio CO2, va a acumular y le va a pasar todo ese estado de euforia, de ansiedad. Entonces, la gasometría arterial es el instrumento. Aquí hay otro reporte. Ya miren ahí, pH 751, PCO2 28, mire de hermosa esa gasometría, PO2 91, bicarbonato 22. Cumple los criterios. Presión, pH alto, ya. Presión del CO2 bajo, bicarbonato bajo. Cumple los criterios, los 3 criterios, ya. Está como para resolverlo ese asuntillo. El tratamiento, hay que tratar de corregir el trastorno. Algunas veces vamos a dar un tranquilizante, un ansiolítico. Los ansiolíticos, si le damos, será pues por 3, 10 días. Le puede dar hasta 30 días, no hay problema de la adicción. El problema de los que se vuelven adictos son aquellos que tú usan más de 3 meses. Y si vos utilizas 3 meses con la dosis adecuada, indicada, no tiene por qué dar dependencia. La dependencia muchas veces es psicológica. La persona se acostumbra al producto, pero es por dependencia psicológica. ¿Listo? Entonces, en estos casos, ahí lo que está con Lila es lo que hay que hacer. Hacer respirar en una bolsa de papel. Ese es el tratamiento. Ya. Entonces, la bolsa de papel va a actuar como un reservorio del CO2, como hace la mascarilla. Lo digo que la bolsa es un poco más larga. Ya. Y al estar así, te va a permitir respirar mejor. ¿Listo? Entonces, aquí está lo que yo les mencionaba, cuáles son las asociaciones de los trastornos mixtos. Alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, acidosis metabólica más alcalosis metabólica. En los casos de insuficiencia renal y en los trastornos respiratorios, ahí fue otra cosa que acidosis metabólica más acidosis respiratoria, ya, acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica más acidosis respiratoria y lo que alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria. Los trastornos. Aquí tienen otro, ya. Acidosis metabólica con anión GAP aumentado más alcalosis metabólica. Acidosis metabólica hiperclorémica con anión GAP aumentado. Tratamiento. Se hace lo mismo. Hagamos la misma metodología. Primero, ver si te está muriendo. Es difícil que una alcalosis respiratoria por ansiedad, porque le pusieron cuernos, porque lo dejaron, porque llegó Ricky Martin, digamos, a dar un concierto, alguien pierda la vida. No se va a dar, digamos. No se va a dar, jóvenes. No ha pasado, al menos no hay reporte. Pero uno ve, por ahí hay otra cosa, hay un sangrado, una hemorragia. Hay que ver siempre los signos vitales. Esto no tiene por qué alterarse. ¿Listo? Segundo lugar, una vía, bueno, la vía más que todo es de protección. Probablemente en la alcalosis respiratoria no necesite nada. Pero si está con presiones bajas o presiones altas, entonces si es alta, un tapón heparinizado. Si es una presión baja, probablemente un poquito de líquido, un poquito de agua, ¿no? Ya, pero no siempre lo requiere. Tercero, identificar la presencia de alcalosis respiratoria. Hay que ver la gasometría. La alcalosis respiratoria se traduce en que el pH va a estar alto, mayor a 7,45. La presión del CO2 va a caer, ese es el trastorno primario, y secundariamente va a compensar disminuyendo su bicarbonato. ¿Ya?
Igual, como todos los trastornos respiratorios, hay que ver si es agudo o crónico. Entonces, aquí cambia la cosa, fíjense. Si tienes, en los casos agudos, se va a definir que tiene un pH mayor a 7,45, pero la presión del CO2 es menor a 35. Con eso te dice, esto es agudo. Pero si tienes un pH mucho más bajo, de 7,41 a 7,45, con un valor menor a 35, tú dices, esto es crónico. Entonces, ¿dónde está la diferencia para saber si es agudo o crónico? En los pacientes agudos, la presión, el pH está mayor a 7,46, un poquito más. ¿Listo? Entonces, estos pacientes, o sea, tú vas a ver la verdadera elevación, pero su PCO2 va a estar menor a 35. Pero en los otros casos, el pH te va a hacer dudar. Resulta que tiene un pH que no es elevación pura, ¿no? Es un pH de 7,41 a 7,45. Esos son parámetros de normalidad. Pero lo llamativo es que el CO2 está bajo y en compensación el bicarbonato va a estar bajo. En este caso, ese pH de 7,41 a 7,45, a presión de CO2 menor a 32, te dice, escucha, este es crónico. ¿Por qué es crónico? Porque ha logrado compensar su pH. ¿Ya? Es la única situación. ¿Ya? Entonces, ¿y la compensación? ¿Cómo se va a hacer el cálculo? Esto lo pilla mucho tiempo. Nosotros no hacemos. Si es ese paciente que viene llorando, paciente que perdió su familia, su madre y se ha puesto triste, entonces no le hacemos gasometría, pero si ahí viene la cosa, si el paciente está con una asistencia ventilatoria mecánica, donde estamos poniendo una frecuencia respiratoria alta, con una FiO2 mayor a 30, 40, 60, 100, en ese caso sí hay que hacer el cálculo, la única vez. Y el cálculo se basa en determinar la compensación esperada, pero ¿qué vamos a utilizar? No se utiliza ni la presión del CO2 ni del bicarbonato. Lo que hacemos es mirar el exceso de base, el valor del exceso de base. ¿Listo? Entonces, y la fórmula es muy sencilla. El exceso de base esperado es igual a, entre paréntesis, el valor de la presión arterial del CO2 menos 40, y ese resultado lo vamos a multiplicar por la constante 0,4. ¿Ya? Si el resultado te sale exacto, significa que estás ante un paciente con alcalosis respiratoria que es crónico. Te sale exacto. Exceso de base 2, te sale 2. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el exceso de base es mayor al esperado? En ese caso está asociado a una acidosis metabólica. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el exceso de base es menor al esperado? En ese caso está asociado a una alcalosis metabólica. Aquí están los parámetros de abajo. Eso es lo que se hace actualmente, nada más. ¿Y cómo hace uno? Le va bajando la FiO2, que es la concentración de oxígeno que le metes a la máquina, bajando. Cada 10, mejor dicho, cada hora va bajando 10 milímetros de mercurio la presión del oxígeno. ¿Listo? Entonces, esta fórmula de aquí que ven, igual basado en el pH, ya no la hacemos, jóvenes. X. Ya. Solamente te da si el pH confirma que es agudo o crónico. Aplica la fórmula para los dos casos, sea agudo o crónico, esa fórmula de aquí, y se van a dar cuenta que le sale lo mismo. Ya. Crónico, fíjense, ahí está. 740 menos 0,003 por presión del CO2 menos 40, igual. ¿Qué hace esa fórmula? Solamente te va a salir el pH como te lo está mostrando arriba. No tiene ninguna utilidad, se utilizó mucho tiempo. ¿Listo? Esta otra de la compensación, pruébela como quiera, difícil. Los números pagan uno a los azos, nomás dicen hasta compensado. Pero si los números son impares, caramba, 27, 29, ya, 25, 23, un desastre. No se puede sacar con precisión. Entonces, los números impares son el problema, el obstáculo. Entonces, casi lo mismo para acidosis respiratoria pasado a la no utilización porque generan mucho conflicto.
Listo, mejor hacer en base a lo que hemos dicho, al exceso de base. Ya, y aquí tienen un caso. Mujeres de 51 años, bla, 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 bla. Háganlo ustedes, ya me aburrieron, estoy hecho pomada de mi garganta. ¿Ya? ¿Preguntas?